Acá tengo algunas soluciones, así que vamos a tratar de no mostrar. Pero bueno, la parte de los ejercicios de Gantt, ¿no? Esto en líneas generales creo que eh, lo que había que hacer más o menos se entendió, ¿no? Más allá de correcciones puntuales. En el caso de este ejercicio, por ejemplo, errores a marcar en el Gantt, a partir de qué instante y por qué razón. Había principalmente en este un error que nosotros teníamos armado de alguna manera, y que ocurría en el instante 6 o entre el 5 y el 6 digamos, eh, y tenía que ver con la estimación del SJF de los hilos, ¿no? Que, que no daba como tenía que ser, y aparte había un tema de... algunos planteaban un poco que tendría que haber continuado otro hilo, el KLT1, por ejemplo, en vez de seguir el KLT2. En realidad la continuidad del KLT2 estaba bien, eh, porque cuando ocurría una interrupción, en, al final del instante 5, vamos a decirlo así, en ese momento también teníamos la interrupción de la entrada-salida, ¿no? Y si repasamos un poco el orden en el que se atendían las interrupciones, primero venía la interrupción de clock. Entonces, es cierto que se terminaba el quantum al final del instante 5, pero cuando se atiende la interrupción de clock por fin de quantum, todavía el sistema operativo no sabe que el KLT1 está en ready, ¿sí? Todavía no lo sabe. Por lo tanto, le vuelvo a dar quantum al KLT2, ¿no? Que es lo que planifica el sistema operativo. Así que por ahí algunos veían eso, pero en realidad eso estaba bien, que continúe el KLT2, ¿sí? Eh, Así que la diferencia venía un poco más por el cálculo de la estimación, que creo que no daba para que continúe el, el VLT2. Después, ¿qué más? La parte del estimador, ¿no? Se preguntaba a qué valor tendría que tener el alfa. El enunciado no daba un alfa, ¿no? Y preguntaba a qué valor tenía que tener como para que en el instante 14 el VLT1 desaloje al VLT2. Se armaba básicamente una igualdad entre dos ecuaciones y más o menos se llegaba a que básicamente el alfa tenía que ser lo más chico posible, ¿no? Cercano a cero. Algunos calculaban un valor exacto, ni me acuerdo ya cuál daba, si era un medio o cuál, pero estaba bien. Pero un poco lo que era muy claro era que tenía que estar cercano a cero para privilegiar la ráfaga más reciente, ¿no? Por sobre la estimación. Perdón, para anular un poco la ráfaga más reciente, ¿no? Eh, pero bueno, eso era un poco igualar un poquito las ecuaciones, después no mucho más. Eh, y después el tema del jacketing, por ahí acá decía, bueno, cambiaría en el Gantt en algún instante si decimos que no hay jacketing, porque un poco lo que estaba implícito, hay que ver por ahí algunas respuestas, por ahí lo tomaron distinto y lo podemos ver después, pero lo que estaba implícito era que había jacketing entre estos VLTs, ¿no? Si este era una resolución y vemos en el instante entre el 3 y el 14, por ejemplo, ¿no? O desde el 11 al 12, se está produciendo una entrada-salida de un VLT y está ejecutando el otro VLT, ¿no? Eh, Así que eso solo puede haber ocurrido si hay jacketing, ¿no? Eh, Me parece que hubo alguna persona que dijo que el error venía por ahí, en el punto 1. Lo podemos ver, porque por ahí el enunciado no lo aclaraba inicialmente, ¿no? Y podría ser considerado un error válido para plantear en el punto 1. Así que eso, si a alguno le pasó eso, lo vemos después. En eso quédense tranquilos que si algo quedó corregido
Nada, si notamos que algo está mal, lo cambiamos y ya está. ¿Sí? Pero les cuento un poco cómo habíamos pensado el ejercicio, ¿no? Así que, y como nosotros habíamos pensado que había jacketing, ¿no? Y la pregunta 3 planteaba qué pasaría si no lo hay, bueno, nada, en el instante 14 ya la solución cambió un poquito, ¿no? Pero bueno, venía un poco por ahí. Vos, Fede, habías enviado un poco el otro ejercicio, ¿no? Sí, que era similar. Es muy parecido al planteo, pero eran todos KLTs. Y Claro, pasaba algo similar. El error a marcar era en el instante 5, donde todos los hilos llegaban a la cola de ready. Había que ordenarlos adecuadamente. Primero el que ya estaba ejecutando por interrupción de clock, que era el K21. Luego K11 que venía a entrada salida. Y por último el K22 que tenía la llegada al sistema como un hilo nuevo. Eh, y ese era el error a marcar en el punto 1. claro. Luego en el punto 2 no había manera de mejorar el rendimiento porque la CPU no se encontraba ociosa. En todo caso, los que indicaron que se mejoraba el overhead no lo marcamos como mal, porque es verdad, hay algunos que pueden dar menos overhead, pero como no se puede resolver, tampoco se puede asegurar eso, hay que resolverlo. Y justamente pedía sin revisar el gráfico. Entonces, eso vendría a ser el punto 2. Y en el punto 3, no hay jacketings entre KLTs. Esa es la respuesta correcta. Mm. En todo caso, los que pusieron que no había jacketing y explicaron que hubiese cambiado el instante 11 también estaba bien. Mm. Lo que sí es importante, los que usaron el SJF estaba mal, porque eran todos KLT, no había ULT para usar SJF acá. O sea, el algoritmo Claro, se fue round robin. claro, claro, creo que algunos, en alguna pregunta que hacían por Discord, me acuerdo que consultaban un poquito ese tema, ¿no? Y un poco la respuesta era, bueno, hay que usar la información que uno considera válida para el problema que está resolviendo, ¿no? Y obviamente a veces se da información de más que, no, que uno no le da utilidad, ¿no? Eh, este, así que bueno, bárbaro. Eh, bueno, ¿qué más? Con respecto a los ejercicios de Deadlock había unos cuantos, ¿no? Ah, no, había dos. Acá tenemos como dos en particular. A ver qué podemos tener por acá. Estos creo que eran más, de alguna manera, estándares, ¿no? Teníamos este y este otro. Uno era de tipo detección y recupero, el otro del banquero, si no me equivoco. Claro. Acá teníamos el caso de si existe Deadlock o no. Esto lo viste vos, Fede, ¿no? O lo vi yo. Exacto, este lo vi yo. Y había Deadlock, ¿no? Si había deadlock, las cosas a marcar eran las siguientes. Primero que había que ejecutar el algoritmo de detección, no alcanzaba con un grafo, con una explicación para justificar, porque uno a simple vista podría inferir, pero si no está el algoritmo ejecutado no se puede detectar. Eh, Después había que eliminar un proceso para el recupero, el proceso tenía que ser el proceso 3, porque si se probaba eliminar el 1 y se ejecutaba el algoritmo, no se liberaba el deadlock. Entonces, la respuesta correcta sería que sí, había deadlock entre P1, P3 y P4. Si se seleccionaba como víctima el proceso P3, que era una de las dos opciones que maximizaba los recursos, tanto P1 como P3, se podía resolver el problema. Luego preguntaba si P3 fuese el único proceso activo del sistema y el resto liberaba los recursos y podía terminar. No podía terminar porque no había recursos disponibles totales en el sistema. Es un caso particular que se puede dar. El sistema no sabe a veces la cantidad de recursos que va a pedir un proceso. De hecho, en la parte teórica se preguntaba si un proceso puede solicitar muchos recursos y después se pueden denegar. Eso es posible que pase en algoritmos tanto de edición, nada de vaquero, ¿no? Pero sucede que un proceso puede pedir más recursos. Y pasaba que P3 tenía, entre los asignados y los pedidos actuales, en total, más necesidades que la total
que la totalidad de recursos disponibles del sistema. Un error que marqué seguido acá fue la confusión entre el algoritmo del banquero y de detección y recupero, que lo está considerado como una falla grave de concepto. Los que lo han resuelto bien y han llegado a las conclusiones correctas, se los consideramos bien o regular. Los que usaron el algoritmo del banquero y llegaron a conclusiones incorrectas o estaban mal, directamente estuvo mal todo el ejercicio. Pero sí, esa era la solución. Había deadlock entre P1, P3 y P4. Eliminando P3, cualquier secuencia, creo que resolvía el deadlock, P2, P1, P4, P2, P4, P1, etc. Y P3 nunca podía ejecutar porque pedía más recursos que lo que había. Sí, en general suele pasar mucho, también pasó en el otro ejercicio que por ahí se mezclan un poco las dos estrategias, ¿no? La de evasión de deadlock y la de detección. Eh, y, y bueno, nada, le ponemos mucho foco a marcarlo porque no por un tema de marcar un desliz, sino porque conceptualmente son cosas distintas que responden a estrategias distintas, ¿no? Y nos interesa no solamente que conozcan un poco la técnica y cómo es un poco el algoritmo, cómo funciona, sino que las conclusiones que después saquen estén bien, ¿no? Eso es igual o más importante que saber cómo funciona un algoritmo, ¿no? Y acá teníamos banquero, estrategia de evasión. Si no recuerdo mal, la primera solicitud no se podía satisfacer porque daba estado inseguro. Y después solicitaba P2 que se podía satisfacer porque daba estado seguro, entonces se asignaba. Después, bueno, P4 liberaba una instancia y después P3 repetía la solicitud y en este caso se podía asignar. Eh, Así que era un continuo donde había que ir viendo qué pasaba, ¿no? Algo que de alguna manera sería lo más parecido a la vida real, sobre cómo se usa la estrategia, ¿no? Eh, y acá lo mismo, ¿no? Un poco el enfoque para asegurarnos de que habían entendido bien tenía que ser si se asigna o no el recurso en base a si se quedó o no en un estado inseguro, donde el estado inseguro implica que podría ocurrir un deadlock y no que hay un deadlock, ¿sí? Si caemos en pensar de que es porque hay un deadlock o porque va a ocurrir, estamos mezclando con el otro algoritmo, ¿sí? Pero bueno, en general creo que en estos ejercicios los de deadlock, por más la impresión que tuve es que eh, la mayoría lo pudo encarar y por ahí los que no lo pudieron encarar, por lo menos en mi opinión personal, tengo la impresión de que por ahí no habían podido practicar lo suficiente o más bien no habían podido practicar, eh, porque en general son ejercicios que cuando los haces una o dos veces ya medio que la mecánica queda. Así que creo que no había nada como muy de pensamiento lateral, por así decirlo, digamos. Pero bueno, eso después lo vamos viendo con lo que opina cada uno, ¿no? ¿Qué más? Y después planificación. No, ya está, sincro queda. Así, perdón, abril este. Entonces, sincro, acá. ¿Qué tenemos por acá? El de los lectores de novelas y el receptor de pedidos. Y todo este quilombo. El, Ok, el de novelas, el de novelas casi me equivoco, porque había como una mini diferencia entre reservar y retirar, sí. y una de las líneas hablaba de reservar y otra de retirar, y cuando ya lo había terminado lo volví a leer y me di cuenta que decía reservar y si no la cagaba. Claro, bueno, depende cómo está el resto del ejercicio, pero sí, había un poco ahí una sutil diferencia. Acá en este ejercicio lo que había era un problema con una solución posible que tenía algunos errores y había que corregirla un poco. Y en este otro ejercicio no había solución y había que armar una solución, ¿sí? En este primero, resumiéndolo por arriba para los que no lo vieron, o no les tocó, mejor dicho, eh, tenías una especie de productor-consumidor, ¿sí?
especie, ahora voy a explicar por qué era una especie de protocolo consumidor medio trucho, digamos. Algunos se dieron cuenta de eso. Eh, y básicamente tenías todos procesos que retiraban libros de un espacio común y después había cierta coordinación que hacer porque había el que leía las novelas policíacas tenía que leerlas después de que las lea el de ficción y el de novela, y el de novela las leía después del de ficción, bla, bla, bla. Entonces había que coordinar un poquito quién hacía qué entre ellos, y después estaba este espacio común que era el retirar libros donde todos iban a buscar a un mismo lugar, ¿no? Creo que decía que era una variable compartida o algo así, sí. Entonces, bueno, ¿dónde estaban las principales cuestiones para corregir? Más allá de que acá el autocorrector decía que esto gramaticalmente estaba mal, pero bueno. Lo primero, casi sin mirar el enunciado, ¿no? Era que las regiones críticas, digamos, si biblioteca es un semáforo mutex, ¿no? Y me dice que el código utiliza una variable compartida de biblioteca en las funciones de tipo reservar, ¿no? Uy, me fui a la mierda. Ahí estamos. Reservar y las funciones de tipo retirar. Ahí hay una regla, uno de los 10 mandamientos de la sincronización, que es que la región crítica tiene que ser lo más chica posible, que es lo primero que uno tiene que abrir y cerrar, ¿no? Entonces este código acá está bien, pero si miran acá, es demasiado abierto esto, ¿no? Este wait de biblioteca cierra acá y pasan muchas cosas en el medio, sobre todo el uso de los buffers. Esto ya por definición no es eficiente, ¿sí? Y encima, el otro gran error acá es que estoy metiendo un wait de un semáforo contador después de un wait de un mutex, ¿no? Esto es una trampa mortal para un posible deadlock, ¿sí? Lo voy a explicar con palabras, a ver si la mayoría, los que por ahí no lo ven les termina de quedar claro. Si yo tengo esta región crítica que está protegida, tengo todos estos procesos que hacen wait de biblioteca, ¿no? Biblioteca está en 1, por lo tanto cualquiera que llegue primero puede entrar, ¿no? A la región crítica. Entonces, si yo tengo este proceso que entró a la región crítica y está por acá dando vueltas, perdón, acá de este lado, este entra en la región crítica, ¿sí? Y antes de avanzar acá, hace un wait de este semáforo que llegara a estar en 0. Igual justo acá no. Me parece que eso no va a pasar, ¿no? Me parece que eso va a pasar. Exactamente ahí. Sí, vamos con este, porque este justo es porque era medio trucho esta parte. Vamos acá. Este semáforo de espera policíaca está en 0, ¿sí? Porque yo voy a estar esperando por un evento que tiene que ocurrir en algún otro lugar. Y este semáforo está en 1 inicialmente, ¿no? Porque es un mutex que protege una mute exclusión, la de la biblioteca. Entonces, si yo entro a la biblioteca, ¿sí? Y después me bloqueo a la espera de que ocurra ese evento, hasta ahí podría no parecer que va a pasar nada, pero si la ocurrencia de este evento, el signal sobre espera policíaca, depende de que alguien primero entra a la región crítica, ahí ya estamos en un problema, ¿se ve? Porque yo habría entrado primero a la región crítica y después esperar por el evento, y hay alguien que para poder darme el evento primero quiere entrar a la región crítica. ¿Se entiende? ¿Y cómo podría pasar eso? Y bueno, acá, en este código de acá, donde yo tomo el mutex, de 1 pasa a 0, me quedo bloqueado esperando un evento, y después viene este a ejecutar, ¿no? Y acá mismo hace un wait de biblioteca que quedó en 0, entonces se bloquea, y a partir de ahí este no va a salir hasta que este no haga el signal de biblioteca, y este no va a hacer el signal de biblioteca hasta que alguien no le haga un signal de espera policíaca que lo hace este más abajo. ¿Se ve? Entonces, esto era algo ya muy importante para corregir, ¿no? En principio el orden, y ni hablar de achicar la espera, la región crítica al mínimo. O sea, este wait de biblioteca tiene que ser lo último que se hace antes de retirar el libro, y el signal yo también lo pondría inmediatamente después, aunque ya con los signals sabemos que es más irrelevante y que tiene que ver más con un tema de, no sé, prolijidad visual. Entonces había un tema posible deadlock, por un lado,
región crítica demasiado grande, poco eficiente. Después otro tema era el falso productor consumidor, que como era una cosa medio rara, los que no lo detectaron la dejamos pasar sin ningún problema. Es que en realidad estos semáforos de libros novela y de libros ficción y libros policíacos pretendían trabajar el tema de que había hasta 15 libros que se podían retirar al mismo tiempo y hasta 10 novelas, ¿no? Entonces, pero no tenía sentido porque yo retiraba el libro y después de usarlo inmediatamente como que levantaba el semáforo. El código de alguna manera no acompañaba un modelo en el cual yo hago un productor consumidor. Entonces, medio que terminaba siendo irrelevante. Yo podía sacar este signal y asumir que la liberación ocurría en otro lugar o sacar directamente los dos. Algunos lo hicieron, creo. Pero los que lo dejaron así, no pasa nada. Lo que terminaba pasando era que el semáforo, así como está, era irrelevante, ¿sí? Porque lo consumís e inmediatamente lo liberás. Entonces, nadie más del resto de los procesos hacen un weight sobre el libro de novela, y nadie del resto de los procesos hace un weight de libro de ficción, salvo el de ficción. Así que ese estaba un poquito de más, ese semáforo. Yo, por ejemplo, lo que planteé, perdón, ¿no? Dale. Que esos weights del principio inician con la cantidad máxima que tengo, por ejemplo el de ficción con 15, el signal no lo hago ahí porque ahí no estoy devolviendo el libro, Correcto. y lo único para lo que sirve es que hay 15 instancias. En cuanto se retiren 15 ya no hay más. Sí, era una asunción válida. Sí, totalmente. Por ahí el código debería de haber tenido si yo armara de vuelta este ejercicio, agregaría algún proceso extra que repone. No sé, habría que pensarlo de vuelta, que repone nuevos libros, o por ahí el lector novela tiene dos procesos. Un proceso que los retira y después otro proceso que los devuelve, no sé. Algo así, ¿no? Pero sí, estaba bien, estaría bien eso. Bueno, creo que no había nada más en líneas generales. Pero bueno, después podemos ver casos puntuales. Puede haber más cosas. O sea, acá, acuérdense que sobre todo con la práctica, nada, puede haber más de una solución posible. Nosotros lo hacemos pensando con una solución correcta en la cabeza, pero sabiendo que puede haber más, ¿sí? Así que tranqui con eso. Y después Fede, no sé si querés contarle un poquitito de qué trataba. En este básicamente había que sincronizar los procesos, era un poco más sencillo que el anterior. Si mal no recuerdo, con 4 o 5 semáforos se resolvía. No hacía falta usar mutex, los que pusieron mutex y lo ubicaron bien, se lo marcamos bien. Lo importante era usar bien un array para repartidores, que hacía un signal en el proceso proveedor con el ID del repartidor, que es la función que devuelve, el valor que devuelve la función despachar pedido por repartidor, y hacer un weight de ese valor en el repartidor. En líneas generales estaba bien el ejercicio, o sea, los que he visto lo habían resuelto bien. Los errores principales estaban en que los semáforos hacían el weight y el signal generalmente en el mismo proceso, y eso no sincroniza con los demás. Por ejemplo, ponían un weight de un semáforo al principio del cliente y el signal del mismo semáforo al final del cliente. No ejecutaba ninguna función útil, porque el cliente sigue ejecutando en ese círculo y no sincronizaba con los demás. La clave era ir poniendo, por ejemplo, un signal después de realizar pedido del cliente, un weight de ese semáforo en el sector de pedidos, recibir el pedido, hacer un weight de la cantidad, si mal no recuerdo, de la cantidad de pedidos en paralelo. Una vez que se confirmaba, se pedía que se prepare el pedido al proveedor, entonces un signal con un semáforo para proveedor. El proveedor en ese caso tenía un weight para ese semáforo, preparaba el pedido, pedía un repartidor, hacía un signal para el repartidor, y el repartidor por último entregaba el pedido y le hacía un signal al cliente para que lo reciba. Era bastante sencillo en líneas generales, y no había
complicaciones. Algunos pusieron un array también para que el cliente reciba los pedidos, porque había N clientes, entonces uno podría pensar que no sabía a qué cliente entregarle el pedido. Eso, si bien no está mal, estaba de más porque no hace falta, igual lo marcamos como bien, si estaba bien implementado. Y creo que nada, las confusiones principales eran esas, que a veces había un array para clientes y que no se había sincronizado generalmente bien el orden de los procesos, que eso sí fue causal de que el ejercicio estuviera mal o regular. Otra cosa es que si el ejercicio no lo aclara, no hace falta tal vez usar mutex en ciertos casos, si no dice que es variable compartida. Porque lo que sí pusieron, por ejemplo, en cada función mutex, para que esa función se ejecute de forma excluyente sin que se comparta, no estaba mal, pero justo en este caso no hacía falta. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. No me termina de quedar claro por qué el signal del repartidor tiene que estar una vez que el proveedor se lo da y no después de entregar el pedido. O sea, a mí se me hace como que el repartidor no está listo cuando le doy el pedido, sino cuando ya entregó el que tenía que entregar. O sea, no puedo usar ese repartidor si ya está haciendo algo. Pero no sé, por ahí hay otra explicación. El repartidor tiene un wait antes de comenzar, para esperar por su semáforo, y luego, porque tiene instancia M, hace un wait de su semáforo y finalmente entrega el pedido. Claro, pero el array, digamos, del repartidor, no entiendo por qué debería estar después de despachar el pedido y no después de que lo entrega. O sea, para mí no está listo el repartidor si todavía no entregó el pedido. O sea, no entiendo. Por ahí es porque lo estoy... No. Ahí es porque lo estoy llevando muy a un ejemplo de la vida real y no tanto a pensarlo como un recurso, pero bueno. No, en realidad, lo que haría esa función en la vida real, si lo querés comparar, es que el proveedor le dice al repartidor X, vení que tengo un pedido. Ese es el signal que va del lado del proveedor, que pide a un repartidor, en particular, que se devuelve con la función ID de repartidor, y el repartidor está esperando, tiene un wait de su propio process ID. Entonces, cuando ese valor, ese semáforo que estaba en 0, pasa a 1 por el signal del proveedor, el repartidor se activa y va a entregar el pedido. Eso sería el mapeo de la vida real, digamos, que significa ese signal y ese wait. Por eso va el signal al final de proveedor y el wait al principio de repartidor. Y cada repartidor tiene su propio ID. Entonces se va a desbloquear solamente el repartidor que indicó el proveedor. Sí, y si le haces un signal a un repartidor que está ocupado, no pasa nada. O sea, vos estás como encolándole un nuevo pedido que va a tomar después, digamos, ¿no? Exacto. Terminará y luego comenzará de vuelta. No se pierde ese paquete que le agregaste a su lista de futuros repartijas, por así decirlo. Ok. Bueno, eso es un poco un repaso por arriba. No sé si tiene alguna duda más, si no arrancamos con la clase, o quieren ver otra cosa, o Fede, ¿se te ocurre alguna temita más para mencionar? Puntual del parcial. Creo que estamos más o menos. Así que bueno. Arrancamos. Ahora hay un par de temas de la teoría, algunas cosas que generan discusión. Lo agregaría ahora, Esteban, como comentario. ¿Te acordás que había un punto no recuerdo si era la pregunta 1 o 2, sobre el PC, el Program Counter? Sí. Dale. Sí, dale. En ese caso se preguntaba si siempre el Program Counter aumentaba el valor en 1, para dar paso a la siguiente instrucción. Si bien los que respondieron eso, si mal no recuerdo, lo corregimos como está bien, no es tan así. En realidad el Program Counter tiene la dirección de la próxima instrucción a ser ejecutada. Y si, por ejemplo, el programa viene ejecutando y pasa a diferentes instrucciones, y hay un jump, que se traduce en código de alto nivel como un if, en donde el código tiene que saltar basado en un valor en ese momento, el Program Counter no va a apuntar al valor que tenía más 1, sino que va a apuntar al valor
que indique ese jump, que puede ser el valor siguiente y sigue con el flujo, o hace un salto a la línea donde se indicó. Y también con otros casos, como por ejemplo cuando se llama una función y cosas por el estilo, el código salta y va el program counter cuando salta y va desde el código que está ejecutando al código de la función y vuelve. Entonces siempre que se hace secuencialmente suma 1, pero hay pequeños casos en donde puede hacer un salto que no sume 1 y que se mueva porque se cambie directamente el registro entero. Esta es una aclaración que quiero hacer porque la pregunta venía más por ahí, esa no sé si la hicimos nosotros, Esteban, creo que la hizo la cátedra, y no había quedado claro tal vez cuando nosotros lo explicamos al principio. Está bien. Perdón, sobre esa pregunta quiero hablar con Fernando, ¿puede ser? Sí. El program counter en realidad no suma 1. Sumo la cantidad de palabras que corresponden a lo largo de la instrucción que está ejecutando en ese momento. Y además, si bien es cierto que si hay un cambio de dirección, va a ser reemplazado en el valor del program counter el nuevo valor que corresponda inicialmente cuando se ejecuta en el fetch, el program counter es sumado en 1. Sí, nosotros cuando decimos que se le suma 1 es una simplificación de es decir, avanzo lo que tenga que avanzar hasta la próxima instrucción, ¿no? Avanza en un tamaño de instrucción, digamos, ¿no? Pero está bien, sí. Por ahí no hilamos tan fino con respecto a decir que avanza la cantidad de bytes que tenga la palabra del procesador, ¿no? Pero está bien. La cantidad de palabras que la instrucción tenga, porque a veces la palabra es de más de 1 byte. Sí, totalmente. Totalmente. Por eso digo que la pregunta, cuando dice se le suma 1, es una pregunta que para mí, desde el punto de vista estricto, no está bien formulada. Pero bueno, está bien, tomo lo que usted dice. Sí, si vos respondes que suma que en realidad suma la palabra del procesador, va a estar bien. O sea, es una simplificación. Lo que pasa es que con las simplificaciones es que a veces terminan, si uno las analiza en fino, podrían considerarse incorrectas. Pero bueno, nada, no invalidaría que uno profundice y use un razonamiento así en una respuesta, ¿no? Así que nada, eso. Bueno, ¿qué más? Si les parece, entonces arrancamos con la clase y bueno, y después para el martes que viene, durante la práctica hacemos espacio para dudas puntuales y vemos ahí por canales de audio, ¿sí? Bueno. Hay una cosa, perdón, me acordé recién. Si bien los verdaderos falsos eran verdaderos o falsos, los que lo pusieron mal y justificaron bien, estaban considerados bien. Se puede ser que encuentren que algunos le pusieron falso y estaba bien, y le pusieron verdadero y estaba mal, y eran como si era al revés. Es por eso, depende mucho de la justificación y lo que explayaban en cada punto. Sí, totalmente. Sí. Bueno, dejamos acá entonces la grabación y procedemos a arrancar con la clase.